Dios les bendiga. Amén. Pensé que estaba con mucho frío. Bueno, mis hermanos, qué bendición poderlos saludar en ese glorioso nombre, nombre maravilloso, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, agradecido primeramente con Dios, hermano, que me ha dado la oportunidad para estar aquí con ustedes en esta noche. Agradecido con el pastor, su familia, los líderes, hermanos, que están a cargo pues de este maravilloso propósito en este lugar, de familias. Y créanme, hermano, que nunca me había visto tan enredado en un tema como el tema que me pidieron acerca de suegros, yernos y nueras. Pero bueno, mis hermanos, es una bendición poder estar acá y poder traer, hermanos, un pensamiento de parte de Dios, adorando a Dios, pidiendo, bueno, que hable de acuerdo a nuestras necesidades. La verdad, como digo, es un tema bastante complejo, pero yo sé que en la palabra encontramos para todo lo que son las áreas, hermanos, familiares, cristianas. Así que en esta hora, mis hermanos, es una bendición poder estar con ustedes y traer un consejo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Quiero invitarles en esta hora, hermanos, para que abra su Biblia, el libro de Miqueas. Quiero iniciar con unos textos de este pasaje. Capítulo número 7. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Miqueas capítulo 7. Amén, estamos ubicados, un poquito complejo también como para encontrar este libro. Amén. Bueno, está enseguida de Jonás, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Estamos ahora sí, capítulo 7. Vamos a leer, hermanos, el texto número 5 y el texto número 6. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Amén. Y luego termina diciendo: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío que me oirá. Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Bien, mis hermanos, siéntese ahora sí. Hay algo maravilloso en esto, hermanos. Y este pasaje dice: no creáis en amigos, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, ¿qué? Cuídate, no abras tu boca. Hay una razón. ¿Cuál es la razón? Porque es que el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Amén. Los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces hay algo, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo lo dijo en San Lucas. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos: 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre,
la madre contra la hija contra la madre y la nuera contra su suegra. Y luego dice, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Uno pudiera pensar esto y dice, bueno, entonces es que Dios vino a poner pues conflictos familiares. Pero no es eso, hermanos, el tema, ni eso es lo que quiso decir precisamente el Señor. Es simplemente que estaba advirtiendo acerca de un cumplimiento de la palabra del Señor. Algo que iba a suceder. Él dice, bueno, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué hago? Bueno, si ya está encendido, ¿verdad? No he venido a traer paz, porque esa es la palabra. Uno puede pensar como si el Señor estuviera en alguna parte contradiciéndose a lo que Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero está hablando, hermanos, acerca de no he venido a traer paz, sino que espada. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces aquí viene, hermanos, la razón por la que él está diciendo esta parte. Y yo creo, hermanos, en todo esto, y vamos a tener, yo sé que como hay varios temas aquí conjuntos, amén, vamos a tomar algunos textos y algunos pasajes, hermanos, de esto, porque estamos hablando de buenos suegros. Amén. Buenos suegros, buenas suegras. ¿Cuántos quieren tener un buen suegro? Yo tengo, en este caso, hermano, puedo decir, tengo la oportunidad de ser suegro, como también tengo la oportunidad de ser yerno. Entonces, he manejado esto, hermanos, en el transcurso de mi vida cristiana. Pudiéramos decir, empezamos como yernos, pero luego, hermanos, al pasar de los años, nos convertimos en suegros. Amén. Pero que estamos hablando, hermanos, qué bueno tener cuando uno tiene buenos suegros. Yo puedo decir, hermanos, en mi caso personal, yo creo que empecé como con el pie izquierdo en base a lo que era con mi suegro. Amén. No convencía a mi suegro, no le simpatizaba, hermanos, a él. Pero tenía una buena ventaja, hermanos, es que tenía una buena suegra. Mi suegra, bueno, en el momento que yo empecé, amén, la unión con mi esposa, o la que hoy es mi esposa, hermanos, pues mi suegro no estaba en el camino del Señor, estaba apartado. Mi suegra sí estaba en la iglesia. Y en algún momento siempre manifestaba el no querer, hermano, pues que yo me convirtiera en el yerno. No podía aceptar esto. Pero hay algo, hermanos, que también nosotros como yernos debemos hacer. Amén, en nuestra vida personal o en nuestra vida cristiana. Una de las cosas, hermano, vamos en algunos puntos y vamos a hablar un poco acerca de este tema, acerca de lo que es ser un yerno. Amén. Uno ve en la Biblia, hermanos, como hubieron buenos yernos, también hubieron malos yernos. Hubieron buenos suegros como también, hermano, malos suegros. Buenas suegras, malas suegras. Entonces uno mira en la palabra de Dios todo lo que hubo. Pero si vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de lo que pasa en la vida con los buenos suegros, yo puedo pensar, hay veces no podemos pensar que esto es como el karma de la vida. Uno puede pensar, hermano, en lo que fue, y vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Jacob. Vamos a hablar de los patriarcas. Amén. Jacob como suegro,
Hay un pasaje que quise como resaltar en la parte de Jacob, hermanos, del libro de Génesis, capítulo número 38. Y es en la vida de, yo creo que este es un pasaje bastante conocido, un acontecimiento acerca no hablar de Jacob, de Judá precisamente, no Jacob. Jacob más adelante, pero 38 está entre Judá y Tamar. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Usted conoce un poco acerca de esta historia, ¿no? ¿Quién era Tamar? Precisamente para Judá era su nuera. Pero ¿qué pasó con ella? El esposo de ella murió sin haber dado un hijo. En algún momento él la quiso entregar a otro hijo llamado Onán. Amén, para que la costumbre era que si no quedaba una descendencia, entonces debía tomarla el otro hijo, pero dar descendencia a su hermano o al primer esposo, para decirlo de una manera. ¿Y qué pasó? Pues que este hombre no quiso obedecer tal vez en la parte de dar descendencia. Y usted conoce la historia un poco, y no sé si no la conoce, la puede leer más adelante para que usted se entere acerca de esto. Cuando dice la Biblia, hermanos, que le fue dado aviso a Tamar, quiero empezar a leer desde el texto número 13. Aquí hay algo incómodo en este punto, hermanos, acerca de lo que dice: he aquí, tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces dice que se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Que su suegro le ha dicho: tienes que quedarte aquí hasta que crezca entonces. Pero resulta que creció Sela, que era otro hijo de Judá, pero tampoco la habían dado a ella por mujer a él. Entonces dice: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Dice: y él se los dio y se llegó a ella. Amén. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá dice: envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. ¿Y qué dice? Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo.
Y dice la Biblia, entonces Judá los reconoció y dijo, ¿qué dijo él? Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, dice, y nunca más la conoció. Pudiéramos pensar un momento, hermanos, en este hombre. Si pudiéramos ver en una persona, tal vez, no con la mentalidad de este hombre, lo primero que hubiera sido era descartar tal vez su responsabilidad, no aceptar que él, amén, era el padre de esa hija, sino más bien dice, bueno, ya dije que la quemaran, pues nadie sabe o nada de esto, no sé de quién es ese sello, no sé de quién serán estas cosas. Hubiera podido negar, pero lo que dice es que cuando él reconoció todas las prendas que ella tenía, entonces acepta su responsabilidad y dice, la verdad, ella es más justa que yo. Amén. Porque cuántas veces, hermanos, en base a estas cosas, hay veces como suegros podemos decir, nos equivocamos. Amén. Pero no quisiéramos aceptar esa equivocación nuestra, sino que quisiéramos más bien descargar esa equivocación de nosotros y responsabilizar a nuestros yernos, a nuestras nueras, así no sean ellas responsables. Es simplemente por limpiar mi imagen, por no quedar mal ante la sociedad, por evitar el qué dirán. Y resulta que nos metemos en problemas con Dios. Pero qué bueno aprender de esto, ¿verdad? No importa si en algún momento, hermanos, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y decir, yo me equivoqué, yo soy el responsable de esto, esta es inocente, es justa, amén, lo que está haciendo y diciendo, amén, esa es la realidad. ¿Cuántos suegros han tenido problemas con nueras y yernos? ¿Por qué? Por no aceptar su responsabilidad, por no aceptar su equivocación, por no aceptar muchas veces, hermano, amén, que son ellos responsables acerca de la situación que se está viviendo. No siempre los nueras o los yernos son los malos. Amén. Como tampoco, hermanos, pudiéramos decir, no siempre los suegros son los malos o las suegras. Hoy en día, hermanos, hay tremendos comentarios en base a las suegras. Amén. Pero yo digo, gracias a Dios por mi suegra. Yo puedo decir, Dios a mí me ha premiado con la suegra que tengo, hermano. Y por eso, en algunos momentos, cuando yo les he comentado, el inicio de mi vida matrimonial no fue la mejor. Tuvimos muchas dificultades con mi esposa. Pero si hubo algo en mi vida, hermanos, es que nunca quise limpiarme cuando tuve responsabilidad en mis problemas. Y eso ayudó, hermanos, amén, a que el amor de mi suegra hacia mí siempre se hubiese conservado. Después de 37 años, hermano, hasta el día de hoy, nosotros seguimos teniendo ese lazo de amistad, ese lazo de amor, ese lazo familiar. ¿Por qué? Porque en los momentos de equivocaciones he tenido el valor o el carácter de reconocer, yo fui el responsable del problema. Amén. Entonces hablamos, hermano, de un suegro que prefirió decir, no, ella es más justa. Así digan lo que digan, piensen lo que piensen, pero ella es más justa que yo. No sé si usted como suegro está en la capacidad de aceptar cuando realmente la nuera tiene la razón en lo que está diciendo. ¿Cuántas veces, hermanos, pasa todo esto, verdad? Hay otro ejemplo en la palabra de Dios de otro suegro, hermanos. Estamos hablando de esos suegros buenos. Amén. Otro suegro bueno, yo digo, fue Jetro. ¿Lo cree? Muy buen suegro, ¿cierto?
Y uno puede pensar, hermanos, buen suegro, buen consejero. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, entendemos todo lo que pasó. La Biblia nos habla del capítulo 18 del libro de Éxodo, cuando la Biblia dice que Jetro visita a Moisés. Y si pudiéramos pensar, hermanos, en esta parte, lo que la Biblia nos enseña en base a este hombre, quisiera, hermanos, que podamos aprender un poco acerca de las cosas buenas, hermano. La Biblia dice que cuando llega Jetro de visita, Moisés, dice el texto 8, contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Dice la Biblia, hermanos, que tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. Amén. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora viene otra parte, es decir, se alegra, hermanos, con las victorias del yerno. Eso es muy bueno, ¿cierto? Que usted se alegre, porque hubieron otros suegros que no les asentó nada la bendición de Dios para sus yernos. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esto, hermano? Cuando él se da cuenta que Dios estaba bendiciendo a su yerno, que Dios estaba prosperando a su yerno, no siente envidia, amén, no siente nada, simplemente bendice al Dios de su yerno, hermano. Y él mismo declara en la palabra, aleluya: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Aleluya, hermano. Todo esto trae bendición a una familia. Cuando lo vio encartado, hermano, porque cuando la Biblia habla de los nombramientos de jueces, vio al yerno agitado, ajetreado por todo un día, estar al frente del pueblo. Y entonces ahora le dice el suegro a Moisés: no está bien lo que haces. El capítulo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerá todo o del todo, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, ¿qué dice? Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, dice, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Y qué dice la Biblia? Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Buen consejo, ¿cierto? Pero también, hermanos, un buen yerno. ¿Por qué? Porque no simplemente, hermanos, es que hay veces todo esto pasa, hermano. Yo puedo decir, gracias a Dios,
que Dios también me ha bendecido con unos buenos yernos. No tengo nueras, pero tengo yernos. Aleluya. Pero yo digo, hermano, algo que he tenido claro es que depende de usted como suegro, igual, hermano, lo que puede hacer en muchas cosas y lo que puede ganarse con sus yernos. Depende de su comportamiento, hermano. También depende tener unos buenos yernos. Amén. Ahora, depende de su actitud como yerno, usted también puede seguir siendo, amén, o tener un buen suegro. Que se imagina si todo esto que le dijo Jetro a Moisés, hermano, Moisés no lo oye, no lo acata, no lo aprecia y lo pone por obra, realmente se había podido perder todo lo que hasta el momento se había construido. Yo digo, ya se había ganado al suegro. Ya el suegro estaba del lado de él, ya lo había aceptado, que Dios lo había bendecido, que Dios lo haya prosperado, todas estas cosas, hermano. Pero entonces dice, déjame ahora yo te aconsejo. ¿Qué hubiera podido pensar? No, aquí es que el líder soy yo soy el evangélico, aquí usted no sabe muy bien, usted no se meta en estos negocios, esto no le compete a usted. No, él oye y ve que el consejo de su suegro es un consejo muy sabio, y entonces la Biblia dice que oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y esto lo ayudó, ¿verdad? Entonces, hermanos, estaba diciendo que es que tenemos buenos suegros, como también en la vida ha habido muy malos suegros. ¿Y de qué pudiéramos hablar de un suegro? Así como decimos, hermano, hay un suegro que se portó muy mal. Y estamos hablando del suegro de Jacob. ¿Qué pasó con el suegro de Jacob, hermano? El suegro de Jacob primero lo puso a trabajar por las nueras o por las hijas. Lo explotó, hermano, antes de entregarle a sus hijas. Es decir, convirtió a sus hijas en un negocio, hermano. ¿Cuántos años le tocó trabajar a Jacob, hermano, por esas hijas? O por esas esposas. No trabajó por las dos. 14 años le tocó trabajar por una sola. Lo que pasa es que el suegro llevaba una mentalidad, hermano, bastante errada, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque en su momento, hermanos, él dijo, voy a explotar a este enamorado. Ese era el cuento, hermano, de los antiguos, cuando llegaban los muchachos enamorados. Entonces lo primero que alistaban era un trozo de madera de esos bien difíciles de partir con hacha, y le decía, venga, me ayuda a partir esta. Y esa era la prueba. Y ponía a sudar el yerno, hermano, y le ponía a la muchacha al frente ahí para que lo viera rajar leña. Amén, a ver qué es lo que sabe. Y eso, hermano, pudiéramos verlo. Amén, lo que pasó con este hombre. ¿Qué pasa con él? La Biblia habla, hermanos, en base a Jacob. Comenzando, dice la Biblia que este hombre, capítulo 31, un poquito aquí, del libro de Génesis, hermanos. Dice que oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha enriquecido toda, o ha adquirido toda esta riqueza. Y dice el texto 2, miraba también Jacob. ¿Qué miraba Jacob? El semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Amén. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tenía Jacob de tener la bendición de Dios? Él fue en algún momento cuando Jacob dijo, me quiero ir, dice, no te vayas, más bien iban pues
cómo es el salario. Porque sabe una cosa, hermanos, cuando usted tiene una bendición, donde llega, va a haber bendición. Se estaba enriqueciendo el suegro, hermanos, por el yerno. Entonces Jacob dice, bueno, ya la verdad está trabajando mucho acá y para nosotros no hay nada. Decide irse y usted le dice, no, pues para que no se vaya, dígame cuál es el sueldo, qué le voy a dar en pago. Y entonces Jacob pues, le dijo qué era lo que debía de hacer. ¿Y qué pasa, hermano? Pues en el momento, ellos hacen dice aquí, tretas de Jacob y de Labán, en base a qué era lo que iba a pasar. Pero como Dios empezó a bendecir, hermanos, amén, a Jacob, su suegro sintió ¿qué? Envidia. Estoy hablando un poquito, si usted quiere anotar allí del capítulo 30, a partir del verso 25, donde habla de tretas de Jacob y Labán. Amén. Y por eso aquí donde leímos dice que oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, es decir, de sus cuñados, como decía, de este se está adueñando de todo lo que era de nuestro padre. Con eso es que él se ha enriquecido. Y entonces ahora su suegro empieza a ver que las cosas habían cambiado, que ya la bendición era solamente para Jacob. De tal manera, hermanos, que una de las cosas que dice la Biblia, si miramos y seguimos un poco más leyendo este pasaje, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y luego le dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Es decir, no lo sirvió de mala gana. Él está diciendo, ustedes saben que con todas mis fuerzas, es decir, yo no me escatimé una fuerza para servir a vuestro padre o servir a mi suegro. Pero, ¿qué estaba pasando, hermanos? Vuestro padre, dice, me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Cuántas veces imagina un suegro de esos, hermano? 10 veces él cambió el salario. Porque hay veces lo que estaba diciendo, lo bueno de Jetro es que en ningún momento sintió envidia porque su yerno iba o estaba siendo bendecido, sino que bendijo a ese Dios que estaba bendiciendo al yerno. Pero aquí hay un suegro que cuando ve al yerno bendecido, entonces no le gusta que éste empezara a prosperar. Y entonces, ¿qué hace? Cambiarle el salario. Le cambiaba el salario a ver cómo lo arruinaba, a ver de qué manera paraba y cortaba esa bendición. Pero lo bueno, hermano, que está diciendo Jacob es, Dios ha estado conmigo. Y hermano, hay algo que nosotros no podemos dejar, amén, es dañar el corazón por la actitud de un suegro que tal vez no está pensando bien de nosotros. Le estaba diciendo, hermano, algo que le puedo decir en esta noche. En el tiempo mi suegro entró al ministerio, ingresó al ministerio, y a los pocos meses tal vez ingresé yo también al ministerio. Ya él se había arrepentido. Está diciendo, yo conocí a mi esposa y no éramos cristianos ninguno. En eso mi suegro no quería nada conmigo. Luego ya conocimos al Señor. Hablamos de casarse. Mi suegro no quería que su hija se casara conmigo. Luego ingresamos al ministerio. Mi suegro, hermanos, Dios empezó a bendecirlo. Cuando él, amén, llegó al lugar, a un municipio, Dios empezó a bendecirlo, a darle mucha gente, y Dios lo bendijo mucho, hermanos, tanto numéricamente la iglesia como económicamente. Y arrancamos nosotros
a empezar una obra en un lugar. Cuando yo empecé el ministerio, él ya tenía una iglesia muy formada, tenía muy buena solvencia económica, pero él nunca, hermanos, tuvo en mente que el yerno y su hija estaban pasando necesidades. Él le daba a todo mundo, le repartía a todo mundo, pero nunca se acordaba de el yerno, ni siquiera de la hija. Por eso digo, todo esto, hermano, pasaba. Mi suegra era la que estaba pendiente de la ropa de mi esposa, ayudando a mis hijas, ayudándome a mí. Y ella, hermano, siempre estuvo apoyándonos, amén, tanto económicamente y en lo que más podía. Mientras que mi suegro, hermanos, él se mofaba, me humillaba, amén, con lo que él tenía. Él buena ropa, él nunca usaba ropa cualquiera, era de marca, todo fino, y a mí me tocaba comprar ropa de segunda, hermano. Esa era mi vida. Tenía que buscar los pantaloncitos de segunda, ir a esos almacenes de ropa de segunda. Ahí compraba tanto los camisas, pantalones, hasta mis zapatos, hermano. Ese fue el inicio de mi vida ministerial. Mientras que mi suegro se daba los lujos, mientras que mi suegro tenía todo, hermano, y nunca nos brindó la mano. Llegábamos a reuniones, hermano, mi suegro me ignoraba. Saludaba a todo mundo, a mí no me saludaba. Pero nunca en mi vida ni en mi corazón se llenó de resentimiento, mi hermano. Siempre tuve mi corazón, amén, en la posición donde Dios quería que lo tuviera, hermano. Hasta que el tiempo empezó, hermano, a cambiarse las cosas. Dios empezó a bendecirnos a nosotros y a él empezó a flaquear en su ministerio. Empezó a decaer en su ministerio, hermano. Amén, hasta que tuvo que renunciar o en algún momento fue retirado del ministerio. Pero ¿sabe algo, hermanos? Antes de él salir de la iglesia donde él estaba, porque él ya llevaba unos 7, 8 años en ese lugar. Pero mire lo que Dios hace, hermanos, y cómo premia a Dios la humildad. Yo estaba en una iglesia muy pequeña. Y realmente, hermanos, financieramente ese lugar, yo recibía tal vez una mensualidad de 50,000, 60,000 pesos. A veces pasaba, hermanos, 15, 20 días y no miraba un solo peso. Pero Dios siempre estaba ahí bendiciéndonos, sustentándonos, dando todo, hermano, de una u otra manera. No había dinero, pero había mucha abundancia de comida, había de todo, hermanos. Y llegó el momento cuando él se sintió tan apretado. Y ya le dijeron, usted debe de salir de ese lugar. Y entonces él le dijo, la única condición para yo entregar esta iglesia es que venga mi yerno y sea el pastor de esta iglesia. De un momento a otro, hermano, cambió. A mi segunda asamblea que yo fui, hermanos, en el año 90 y algo. Ese día, don Noté raro, se acercó, nos encontramos en la ciudad capital, donde nos reuníamos todos los pastores para viajar. Ese día, desde que me vio, se fue, se abalanzó, me abrazó fuerte, mi yerno querido. Dijo, tengo muchas cosas que contarle en el bus. Nos vamos juntos en los puestos para que hablemos durante el camino. Esa asamblea, toda la asamblea la pasó conmigo. Yo fui, me convertí en su escudero. Pero yo siempre en mi corazón noble y humilde dije, bueno, gracias a Dios porque se rompió esa barrera, esa diferencia, ese problema, eso que estaba pasando. Y fuimos, en ese tiempo las asambleas eran en julio. Y en agosto, hermanos, yo me estaba llegando una carta, usted va a la iglesia a tal parte. En un momento no creía porque yo sabía la solvencia económica en ese lugar. Yo sabía toda la gran diferencia que había, hermanos. Pero para la gloria de Dios, el 23 de agosto de ese año, hermanos, un mes tal vez después de la asamblea, yo estaba siendo posesionado en ese lugar. Las cosas cambiaron. De ahí en adelante, hermano, yo puedo decir que mi suegro es otra persona. De allí tuvo que ser movido a otros 2, 3 lugares, hermano, pero en el tercer lugar ya salió del ministerio. Ahora tenemos una buena amistad con él, tenemos una buena relación, pero ¿sabe por qué?
Porque yo supe manejar las diferencias con él. Porque yo supe, hermanos, entender. Yo nunca decía que mi suegro es mala gente o es una mala persona. Yo decía, el enemigo, amén, tal vez lo tiene cegado y no entiende, amén, que yo hago parte de su familia, que precisamente su hija es mi esposa, y ni siquiera por eso él nunca nos dio un apoyo, hermano, ni económico ni espiritual. El día que fue a predicar a donde yo estaba, ese día yo ya llevaba, hermanos, como unos 16 meses o 15 meses en ese lugar, y lo único que dijo, hermanos, el día que precisamente fue al pueblo donde yo estaba, ese día hicimos un culto al aire, hermano, y como para desaire mío, ese día cuando él empezó a predicar, cogió el micrófono y dijo: por primera vez va a ser predicado el evangelio en este municipio. Públicamente, hermano. Mi esposa me volteó a mirar. Yo lo único que hice fue sonreírme. Pero todo eso me tocó pasar, hermano. Pero no por eso he perdido el afecto y el respeto a mi suegro. Mi suegro es como mi padre, hermano. Mi suegro sigue siendo esa persona. Ahora es una persona totalmente diferente. Amén. Cambió conmigo. Ahora ya para él se siente orgulloso del yerno que tiene. Ahora me encuentra y dice: usted es mi orgullo, mi yerno. Usted es mi yerno querido. Ahora, hermano, las cosas han cambiado. ¿Pero por qué? Porque uno sabe manejar las cosas, hermano. Amén. Usted sabe que cuando Jacob huyó, le tocó huir de Labán, ¿cierto? ¿Y qué hace Labán? Como a los 7 días es que se da cuenta que se había ido el yerno y se había llevado las hijas y los nietos. Inmediatamente, hermano, como decimos, montó la perseguidora, pero no iba con muy buenas intenciones. Pero yo digo, gracias al Dios que tenemos, hermano. Porque cuando él iba, amén, como malas intenciones, la Biblia dice que vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Si vas con malas intenciones, ojo con eso. Tienes que pararle al problema, al impulso que llevas. Y cuando llega todavía, hermano, él le dice a Jacob, el texto 29 dice: poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate, no hables a Jacob desmedidamente. Hermano, uno no necesita pelear con el suegro. Tenemos un Dios que hace las cosas bien. ¿Cuánto lo puede creer? Amén. Así sea un engañador, pero hermano, no se deje dañar el corazón. No deje, hermano, que estas cosas dañen su integridad, dañen su vida. Aleluya. Porque nosotros tenemos que ver, hermanos, aleluya, cómo son las cosas. No porque tengamos un mal suegro debemos de ser malos yernos. Usted debe de guardar su compostura como yerno. Y si tiene un mal yerno, pues tampoco debe descomponerse. Así le haga lo que le haga, así diga lo que diga, así piense lo que piense. Nosotros tenemos unos principios maravillosos. Amén. Ahora, hermanos, uno puede ver lo que es tener, hermanos, la bendición de Dios y lo que es conservarse, hermano, en la presencia de Dios. Hay otro suegro de esos que uno no quisiera tener en la vida y fue Saúl, hermano. Amén. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl fue otro hermano que sintió envidia de su yerno. ¿Cuántos recuerdan la historia?
capítulo 18, hermano, del primer libro de Samuel. La Biblia dice que Saúl siente o tiene celo de David. Pero ¿de dónde nacieron los celos? ¿De dónde se despertó el celo, hermano? Porque Dios, amén, había bendecido a David. Pero también lo quiso explotar en su momento, hermano. Amén. La Biblia habla, mire, si usted ve al texto 17, dice que entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Pero ¿qué dice? Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Es decir, tenía una segunda intención. Él dijo: yo lo hago mi yerno, pero yo ya sé qué es lo que le voy a pedir y yo ya sé cómo es que voy a salir de él. Amén. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel o a Latita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Él dijo: mire, que no pensaba ni siquiera en la hija, hermano. Dice que la hija lo amaba a David. Pero ¿qué dice Saúl? Yo se la voy a dar, pero esto va a ser como carnada. La voy a usar a mi hija, ¿para qué? Para ponerlo de carnada en manos del enemigo. Que Dios nos guarde, ¿no? Por eso le digo, hay suegros que uno no quisiera tener. Porque son hipócritas, hermano. ¿No cree? Es una hipocresía de este hombre. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciendo: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron esas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucio de los filisteos. Amén. Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Ahora dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Muchos suegros, ¿cierto? Uno puede pensar, hermanos, todas estas cosas. Pero yo digo, hermanos, así como hubieron malos suegros, también estamos hablando de que hubieron buenas suegras, ¿no? ¿O no? Buenas suegras. ¿Y quién mejor como ejemplo que Ruth? Ruth fue otra mujer, hermanos, que nunca fue envidiosa, que nunca fue una persona de alguna manera centrada en lo que ella quería y en sus propios deseos. Ella siempre pensó también en un bien común, en el bien de los demás. Usted conoce la historia, hermano. ¿Qué pasó con ella?
Pues que llegó el momento que se murieron sus hijos. Pero ¿qué dijo ella? Una de las cosas que ella pensó, hermanos, en el momento que se mueren sus hijos, ella dice, no, ahora se tiene que, algo que pasó, hermanos, y tal vez esto pueda servir. De pronto alguien o un hermano en la iglesia que enviudó, y en su momento él quiso rehacer su vida, hermanos, y empezó a tener problemas con sus antiguas cuñadas, porque no querían aceptar verlo casarse con otra mujer. Simplemente, y era, ¿por qué? Porque había sido esposo de una de sus hermanas, digamos de una hermana, y ellos no veían con buenos ojos que él pudiera rehacer su vida. Y esto pasa, hermanos, si habían problemas, si habían diferencias, si estaba formando un conflicto por esto, hermano. Pero ¿qué vemos aquí con esta mujer? Cuando ellos mueren, dice la Biblia, el capítulo 1, texto 6, que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero dice que Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su padre o de su madre. Y luego dice, Jehová haga con misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Amén. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Qué es lo que ella dice? La verdad, ya no hay nada que hacer. Y ella le aclara. Dice, la verdad, yo no tengo más hijas, más hijos. Y aunque pensara, dijera, bueno, voy a conseguirme entonces otro hombre. Y esta noche, dice, estuviera con un hombre y concibiera. ¿Habían ustedes de quedarse pues sin casar hasta que él crezca? Eso no tiene lógica. La verdad es mejor que ustedes vayan y rehagan sus vidas. Cierto que sí, conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Es decir, con su otro esposo, que Dios las bendiga, que Dios las ayude. Yo digo, eso es importante en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Pero hermanos, también vemos que hay buenas nueras. Porque ahí estaba entonces el caso de Ruth. Porque Ruth ahora toma una decisión. Dice la Biblia que le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos? Pero ¿qué dice, hermano? Luego ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Y qué le dice Noemí? Aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y hay algo, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios, hablando de estas buenas nueras. Amén. Es que llegó el momento, hermano, cuando dice la Biblia, ellas entendieron. Dice el capítulo 3, mire, con esto avanzamos. Del mismo libro, a ver un poquito aquí, tengo tal vez una cita trocada. Capítulo 4, texto número 14. Dice que las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será
celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, amén, lo ha dado a luz, y ella, amén, es de más valor para ti que 7 hijos. Qué bendición, ¿cierto? Todo esto, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos. Pero sabe una cosa, hermano, que así como hubieron buenas nueras, también hubieron unas terribles. La Biblia habla acerca de las esposas de Esaú. Por ahí encontré un pasaje, hermanos, en Génesis 26:34. Dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemap, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Fueron qué? ¿Cómo sería pues para tenerlas de nueras? Esas sí no eran. Que Dios nos ayude, hermanos. El tiempo ha pasado, pero yo creo que algo hemos aprendido en esta noche, hermanos. A ser buenos suegros, a ser buenas suegras, a ser buenos yernos. Amén. Porque si somos buenos yernos, Dios nos va a bendecir. Si somos buenos suegros, Dios nos va a prosperar. Es decir, en todo sentido, hermanos, en el lugar donde usted esté, sea como suegro, sea como suegra, sea como nuera, sea como yerno, lo único que hay que hacer es la voluntad de Dios para ser bendecido. No importa cuántas oposiciones haya, no importa cuántos conflictos se presenten, pero hay algo que tenemos que entender: de aquí en adelante, 5 en una familia van a estar divididos. 3 contra 2, 2 contra 3. Hubieron divisiones, sí, pero hermanos, los que habían entendido y entendieron quién es Dios, qué quiere Dios, qué ama Dios, nunca cambiaron. La Biblia dice: aquel a quien jurando en daño suyo, no por eso cambia. Son los que pueden habitar ¿a dónde? Eso es una de las palabras que habló el salmista. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y él está hablando acerca de eso. Ve, así le estén jurando en daño suyo, pero no va a cambiar. Así lo menosprecien, así lo engañen, así lo estafen, así diga lo que diga. Amén. Hay que conservar un respeto hacia el suegro. Hay que conservar un respeto hacia la suegra. Hay que tener un respeto hacia los yernos. Hay que tener un respeto a sus nueras. Cada uno tenemos un derecho. Cada uno de nosotros, hermanos, esos son los deberes sociales de la nueva vida. Amén. Como cristianos, usted no puede ser simplemente un buen suegro o un buen yerno. No. Como padre, como hijo, como suegro, como yerno, como suegra, como nuera, usted debe de conservar el lugar que Dios le ha dado. Yo no sé si en esta noche hayamos podido entender algo o aprender algo, hermanos, pero yo sé que en la palabra de Dios encontramos lo que necesitamos para poder obtener bendiciones. No se deje robar la bendición de Dios, hermano, por nada, por ninguna circunstancia. Mire que Jacob logró sostenerse a pesar de que no tenía el mejor suegro. Mire que David logró sostenerse y Dios lo bendijo a pesar de que el suegro tenía muy malas intenciones. Pero eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia, hermano? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no orar y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad? No importa cuántos obstáculos se presenten, no importa cuántos problemas se presenten en mi vida, pero yo quiero seguir haciendo tu voluntad. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
Y pídale a Dios, mi hermano, amén, que Dios le ayude a conservarse en la presencia de Dios. Que Dios lo ayude a hacer, amén, lo que Dios quiere que usted sea en la presencia de Dios. Hay buenos consejos, hermano, de parte de Dios para nosotros. Hay buenos ejemplos, los cuales debemos seguir de la palabra de Dios. Para eso tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien si estamos atentos, hermano. En esta noche ha sido predicada y enseñada la palabra de Dios. Dígale: Señor, yo quiero tener esa palabra como la palabra o la profecía a la cual debo, aleluya, cada día aferrarme, en la cual debo creer, en la cual debo aceptar. Esa palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús de Nazaret. Bendita es tu presencia, bendita es tu palabra, bendita cada bendición que le das a tu pueblo. Bendito es, Señor Jesucristo, tus propósitos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por llenarnos a través de tu palabra. Ayúdenos a cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, en el nombre santo de Jesús, en el nombre santo de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Señor Jesucristo, por lo que haces y harás por cada uno de nosotros, por lo que haces y harás por cada suegro, por cada suegra, por cada yerno, por cada nuera, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender el propósito que hay en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Demos gloria a Dios.